Buenas noches, Buenas Buenas noches, noches. Lisbeth. Dios la bendiga. buenas noches, bendiciones igual, gracias, amén. Amén. ¿Se están viendo la pantalla? Sí, señor. Dígame. Sí, 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 señor. Ujú. Perfecto. Muy bien. Entonces, estamos hoy con, eh, iniciamos con Eclesiastés y es con una introducción. Una de las frases claves, ¿cuál es? Ahí, Vanidad. y vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí. Este, Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y nos guíe en este estudio. Johnny David pueda darle gracias a Dios y pedirle que nos dirija, por favor. Sí, señor. Padre Santo, gracias por esta noche. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Concédenos escucharte. Abre nuestros oídos. Que tu palabra penetre en nuestro corazón, mi Señor, y nos cambie. Que llevemos mucho fruto para tu gloria y tu honra. Que nos llenes de tu Espíritu Santo, mi Señor. Dirijas al pastor con tu Espíritu Santo también, mi Señor. Danos mucha sabiduría, mi Padre, por favor, y ayúdanos a aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la tierra para hacer tu voluntad. Bendice ese estudio, el de hoy, Padre, que todo lo entendamos, que le saquemos provecho, mi Señor, para así continuar todos estos días, todas estas semanas después con el estudio de Eclesiastés. Gracias en Jesús, amén. 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 Muy bien, entonces hoy lo que vamos a hacer es un repaso del método inductivo y a la vez vamos a aplicar los pasos, aplicarlos al estudio de Eclesiastés, porque recordamos que estamos estudiando toda la Biblia y vamos libro por libro. Entonces, eh, el libro que estamos usando como guía para hacer el estudio es este libro que tengo en mi mano, algunos lo tienen, o las instrucciones que están en la Biblia inductiva. Pero nuestro libro para estudiar la Biblia es la misma Biblia, ¿verdad? Este libro que les acabo de enseñar son instrucciones para estudiar la Biblia. Bueno, aquí vamos a ver. Aquí vemos en la pantalla. Esto está en este libro, en la página 7 de este libro que les acabo de mencionar, que dice cómo estudiar la Biblia inductivamente. Recordamos que, ¿qué significa inductivamente? Que, que, que nosotros buscamos las respuestas en la misma Biblia. Es correcto. Entonces no vamos a tratar de no dar las respuestas, sino que vamos a tratar de encontrar las respuestas en la Biblia. Como dice aquí, si crees que la palabra de Dios contiene más de lo que has descubierto hasta el momento, si sientes que debe haber respuestas concretas a las circunstancias complejas de la vida, si deseas una fe inamovible que evite que seas arrastrado por filosofías contradictorias presentes en el mundo y en la iglesia, si quieres afrontar sin temor la incertidumbre del futuro, entonces la Biblia de estudio inductivo está diseñada para ti. La eterna e infalible palabra de Dios es tu guía para toda la vida y el estudio inductivo te brinda la clave para entender esa guía. El estudio inductivo es un método que te lleva directamente a la palabra de Dios, prescindiendo de otra comprensión o interpretación del texto. Este tipo de estudio comprende tres componentes. ¿Cuáles son los tres componentes? Observación, interpretación y aplicación.
correcto. Aquí explican, la observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. Es el fundamento para la interpretación fiel y la aplicación correcta. La observación contesta la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Recordando que hay personas que dicen, bueno, vamos a estudiar Eclesiastés, y lo que hacen es que primero van a los comentarios y luego van al libro de Eclesiastés. Pues con el método inductivo vamos primero a la Biblia y después, si nos queda tiempo, vamos a los comentarios de los hombres. El segundo componente que ya dijimos es interpretación y contesta la pregunta, ¿cuál es el significado del pasaje? Para buscar eso hay que tener en cuenta el contexto, ¿verdad? ¿Y el contexto qué es? El resto de la Biblia. El resto de la Biblia, sí. Lo que está antes y después de un versículo, lo que está en el capítulo de ese libro, lo que está en ese libro de la Biblia y lo que está en el resto de la Biblia. Ese es el contexto para poderlo interpretar de acuerdo a la misma palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos guía con la palabra de Dios. Y luego está, bueno, la interpretación que dijimos que contesta la pregunta, ¿cuál es el significado del pasaje? Y la aplicación contesta la pregunta, ¿qué implica esto para mí? ¿Qué verdades debo creer y poner en práctica? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? Y recordar que en la palabra de Dios, cuando la leemos y la estudiamos y la compartimos, ¿quién se manifiesta? El Espíritu Santo. Exactamente. Sigue diciendo aquí, cuando conozcas lo que Dios dice, su significado y cómo poner en práctica sus verdades, estarás preparado para todas las circunstancias de la vida. La meta del estudio personal de la Biblia es una vida transformada y una relación estrecha y constante con Jesucristo. Los siguientes 10 pasos son a base del estudio inductivo. Con frecuencia, mientras sigues esos puntos, la observación, la interpretación y la aplicación sucederán simultáneamente. Dios puede darte nuevas perspectivas en cualquier momento de tu estudio, así que sé sensible a su dirección. Cuando te llaman la atención palabras o pasajes, detente un momento y medita en lo que Dios te haya mostrado. Anota tus observaciones en el margen a fin de recordar lo que hayas aprendido. Al estudiar la Biblia capítulo por capítulo, libro por libro, verás aumentada tu capacidad de comprender todo el consejo de Dios. Tiempo después podrás recurrir a tus notas una y otra vez estudiando porciones de las Escrituras y creciendo en tu conocimiento de Dios. Ahora nos vamos a el pensamiento que está en este libro sobre Eclesiastés. La vida parece estar llena de inconsistencias, es impredecible y en muchas ocasiones llegamos a la conclusión de que es muy injusta. Generación tras generación, sin importar la época que se viva, justos e impíos viven las mismas experiencias, se ven sometidos a las mismas pruebas, luchan con los mismos problemas y al final todos terminan en una tumba fría. Las personas, conforme van envejeciendo, vuelven sus ojos al pasado y comprueban cuán efímera e ilusoria es la vida, tan efímera e ilusoria que se nos escapa de las manos. Entonces, ¿qué sentido tiene el haber vivido? ¿Valió la pena luchar tanto por lo justo? ¿Hemos vivido como debíamos de haber vivido? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Eclesiastés 1:3. ¿Y a qué conclusión llegamos con todo esto? El libro Eclesiastés no solo plantea estas cosas y otras preguntas, sino que conduce también hacia sus respuestas. Esa es la introducción que está en este libro para estudiar Eclesiastés. Luego nos dice que tengamos en cuenta la observación. La observación como ya vimos, nos responde la pregunta, ¿qué dice el texto? Hay 10 pasos aquí. Primer paso, paso uno, orar. Cuando vamos a estudiar la Biblia, hay que orar y pedirle a Dios que nos guíe con su espíritu. Recordar que estos estudios están compuestos para hacer tarea en casa
y para luego cada jueves discutir la tarea que hicimos en casa. Entonces, les animamos a que hagan lo más que puedan de la tarea y que participen en la discusión conforme a su deseo. En la discusión tratemos de ser breves, también tratemos de no repetir y tratemos de poder compartir lo que pensamos que realmente está basado en la Biblia. Si nos equivocamos, entonces nos lo harán saber y no hay problema, nada más uno ve, ah, mira, si es que la Biblia enseña otra cosa y eso nos ayuda en nuestro crecimiento. Oramos tanto en la casa como cuando nos reunimos para estudiar la Biblia. Eh, Paso 2, las 6 preguntas, QQCCDP. El primer Q es, ¿alguien recuerda qué es el primer Q? ¿Qué? Ok, puede ser qué, ¿O quién? quién y el segundo qué, ¿verdad? Ah, Sí, ah, ya. puede ser al revés, nada más que casi siempre ponen primero quién y luego qué. Y el primer C, ¿Cómo? ¿cómo? No me acuerdo si sigue ese, pero digamos cómo. Y el otro, ¿Cuándo? 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 Y la D, ¿Dónde? eso. Y la P, ¿Por qué? es correcto. Esas 6 preguntas, si el texto lo permite, se las hacemos y la respuesta que tomamos, ahí ya estamos recibiendo la palabra de Dios, no porque me lo dijeron otros, sino porque la Biblia me está dando esas respuestas. Paso 3, palabras y frases claves. Hay que marcar palabras y frases claves. ¿Alguien recuerda qué es una palabra o una frase clave? Una palabra clave puede ser una palabra que se repite constantemente dentro de un capítulo, digamos, que estamos estudiando. También puede ser una palabra que tenga mucho peso en el tema del capítulo. Perfecto. Y por eso dicen que las palabras y las palabras clave son como las llaves que abren los pasajes difíciles. Entonces hay que tener en cuenta las palabras claves y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí tenemos una imagen donde cómo se podría marcar algunas palabras claves. Esto es nada más, ¿cómo se llama? Una sugerencia. Ahí vemos cómo podría tal vez marcarse Dios, amor, ley, arrepentimiento. Por medio de colores, es preferible usar lápices de colores y bolígrafos con punta fina y tinta de varios colores. Ahí vemos cómo quizás se puede marcar pecado, pacto, gracia, o por medio de una combinación de colores y símbolos. Como vemos ahí un megáfono, dice Evangelio o Cristo, está resaltado en amarillo, pero con una cruz. El Espíritu Santo está como ahí como en algo morado, yo lo resalto con amarillo y le pongo una nube morada. Esos son sugerencias para marcar mientras estudiamos. Aquí hay un ejemplo, ustedes lo pueden ver en el libro, está en la página 12. Nada más para que vean cómo se hace cuando se quiere marcar estas cosas. Seguimos con la observación que dice el texto y seguimos con el paso 4. Elabora listas. Cuando nosotros marcamos una palabra, entonces digamos que la palabra vanidad la marcamos las veces que aparece en el capítulo 1. Después de que la hemos marcado, podemos hacer una lista. Número 1, quien habla de la vanidad, de ella habla el predicador, versículo 2. ¿Ve? Entonces, dice que todo es vanidad, versículo 2 también. Eso es una lista. Al hacer eso, vamos a aprender más, porque no solo estamos eh, viendo, sino que también escribiendo. Bueno, algunos aprenden más escribiendo, otros más viendo, no importa, pero si se usa las dos formas, es mejor. De todo esto que le estamos instruyendo, usted use lo más que pueda y lo que entiende. Entonces, y lo que no entiende, no se preocupe, nada más concéntrese en la palabra de Dios. Paso
5. Busca contrastes y comparaciones. El método inductivo es un proceso, no se aprende de la noche a la mañana, así que poco a poco vamos entendiendo más esto, pero por ejemplo, un contraste en el Nuevo Testamento es porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuál es el contraste? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, en lugar de eso nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahí hay un contraste o una comparación. Dice que eh, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces ahí lo están comparando a un árbol junto a corriente de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando aparecen cosas como estas, hay que tomarlas en cuenta porque Dios usa esto para darnos lecciones. Con las cosas físicas nos da lecciones espirituales. ¿Alguna pregunta de esto que ya hemos mencionado? Paso 6. Referencias de tiempo. Responden la pregunta ¿cuándo? Eso es muy importante. Esto nos ayuda a entender mejor el texto. Cuando en un versículo nos responde la palabra cuándo, o cuando nos dice la edad de alguien, o cuando nos dice fulano de tal empezó a reinar en el año 13, digamos, si apareciera algo así, entonces todos esos son términos de tiempo que nos ubican en el tiempo y nos ayuda a entender más el pasaje. Paso 7. Identifica términos de conclusión. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento un término de conclusión es aquel que Jesús cuando resucitó en Mateo 28, versículo 18, y se acercaron a él y algunos dudaban. Entonces él les dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, esa palabra por tanto es una conclusión. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ve? Esos términos de conclusión traen algo antes y entonces nos dicen, por tanto, concluimos, por así decirlo. Entonces, ¿por qué podemos y debemos ir y hacer discípulos? Bueno, primero, porque Jesús lo dice. Segundo, porque Él dice que todo poder le daba en el cielo y en la tierra. Y Él nos está enviando y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas cositas las vamos a ir entendiendo poco a poco, y las vamos a ir practicando. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo marcar. Algunas de estas cosas están en la página, ya les digo en qué página del libro. Pero, vamos a ver. Está, ya les digo. Está en la página. Ok, vamos a ver. En la página 15 del libro. Ahí ustedes lo van a poder ver los que tienen el libro. También está en la Biblia inductiva. Hay que buscar en qué parte de la Biblia inductiva está. Creo que está al principio de la Biblia inductiva. Eso es un ejemplo. 8, paso 8. Resume el tema del capítulo. Cuando leemos el capítulo 1 de Eclesiastés, entonces luego vamos a tratar de resumirlo con las menos palabras posibles, tratando de poner en pocas palabras lo que está hablando aquel capítulo. Ese título lo vamos a poner arriba de ese capítulo, pero también lo vamos a poner atrás
Bueno, los que tienen este libro van a tener un cuadro que ahorita se los voy a mostrar, donde también hay que apuntar este tema del capítulo. Paso 9, descubre LPVs. ¿Alguien recuerda qué son LPVs? Lecciones para la vida. Correcto. Cuando algún pasaje nos da una lección para la vida, entonces debemos describirla. Ojalá, si usted desea, nos la comparte también. Este, Esto es muy bueno y es bueno apuntarlo porque si no después se puede olvidar. Paso 10, completa el cuadro del panorama y ahí es donde viene eso que les había explicado de que el tema del capítulo hay que ponerlo arriba del capítulo, pero también en el panorama del capítulo. Aquí, por ejemplo, aquí está un ejemplo del libro de Primera de Pedro, los 5 capítulos y cómo se pone el título de cada capítulo. También vamos a tener lo mismo para el libro Eclesiastés. Ahora seguimos y ahorita les enseño ese panorama del libro de Eclesiastés. Ahora, esas instrucciones están en este libro que se llama Descubre la Biblia por ti mismo. Y aquí están instrucciones generales. Vamos a ver cómo vamos. Eh, Estamos comprendiendo. Hay algo que queremos compartir de lo que hemos hablado. ¿Hay alguna pregunta? Me gustaría escuchar. Sí que sí. Todo debe ser considerado dentro del contexto del todo el consejo de Dios. ¿A qué se refiere eso? Ya estamos hablando del libro de Eclesiastés. Mientras, digamos, el libro de Eclesiastés, todo debe ser este, considerado dentro del contexto de todo el consejo de Dios. No podemos separar el libro de Eclesiastés del resto de la Biblia. Entonces, porque a veces hay pensamientos que podrían estar en contra del resto del consejo de la Biblia. Entonces, quizás es porque ese pensamiento lo está dando una persona, cómo se siente y no porque sea una verdad. B. Leer de capítulo 1, que este es capítulo 1, versículo 1 al 3. Así comienza y luego Eclesiastés 12, 13 al 14 y así termina. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, vamos a leer Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 3. Voy a pedirle a Walter que nos lo lea, por favor, y a Luis Fernando que nos lea Eclesiastés 12, versículo 13 y 14, 13 al 14. Vamos a buscarlo. General, Hola. Del 1 al 3, jefe. sí, capítulo 1, del 1 al 3. Voy, Ok. voy. Generalmente estamos usando la Biblia nueva de los hispanos porque ahí está el método inductivo. Pero siempre la versión que más usamos o que más nos basamos es la Reina Valera 1960. Ahora sí, hermano Walter. Dice, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Excelente. Así empieza el libro de Eclesiastés. Eso hay que tenerlo en cuenta en todo el estudio de Eclesiastés. Y así termina, como está en el capítulo 12, versículo 13 y 14. Hermano Luis Fernando, ¿puede leérnoslo, por favor? Jenny David, ¿puede leérnoslo, por favor? Sí, señor. Dice 12, 13, 14. Sí. La conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Amén. Ahí vemos entonces, mientras estudiamos el libro de Eclesiastés, hay que tener en cuenta cómo empieza el libro y cómo termina. Punto 2, marcar el autor. Entonces, ¿quién y qué es el autor? Apuntar en las imágenes observaciones. Habiendo leído el versículo 1, una persona que no haya participado, leyendo el versículo 1, ¿quién es el autor? Salomón, Ajá, muy bien. ¿Y de quién es hijo? de David, Es correcto. ¿Y qué es él? Según el versículo 1. un predicador, dice. ¿Y qué más? Según el versículo 1. Hijo de David, ¿Qué más? rey de Jerusalén. Que él Exacto. era el rey, sí. Correcto. Ve, ahí respondimos varias preguntas. Un montón de cosas, sí. ¿Quién es? ¿De quién es hijo? ¿Y qué es él? Es un rey. Es un predicador y es un rey. Muy bien. B. Observar lo que ha visto Salomón. Alaba o concluye. Mientras estamos estudiando el libro, observemos lo que él ha visto, lo que él alaba y a las conclusiones que llega. C. A partir del capítulo 4 marca o hace una lista de las órdenes, advertencias del autor. Como por ejemplo en Eclesiastés 5, voy a pedirle a Lisbeth que nos lo lea. Versículo 1. El 5, el número 1. ¿En cuál? ¿En la Reina Valera o en esta? En la que tenga mano. ¿Cuál? En la que tenga. En la que tenemos, la inducción. Sí, sí, tiene esa mano esa, sí. Bueno, tengo también la Reina Valera. La que quiera. Ok, voy a ese para vos. Este es- Bueno, voy a leerle la lección porque tengo que buscar la Reina Valera. El 5, ¿cuál me dijo? 1. 1. Sí, Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. muy bien. Y lea el versículo 2 también. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón proferir, a proferir Sí. palabra delante de Dios, Ujú. porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Bien, ahí recibimos mandamientos de cuando vamos a la casa de Dios, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? Según el versículo, ¿qué es lo que tenemos que hacer según el versículo 1? Escuchar en vez de ofrecer. Exacto. ¿Y qué no tenemos que hacer? Según el versículo 2. ¿Qué no, Hablar. perdón, exacto. No debemos de hablar del todo, o qué es lo que no tenemos que hacer con hablar. No apresurarnos. Exacto. No tener prisa o no apresurarnos en hablar. Ve, estos son mandatos. Hay que tenerlos en cuenta, ya sea que los marquemos o los apuntemos al lado de la Biblia, a las imágenes de la Biblia. Esos mandatos nos ayudan para ponerlos en práctica, todos aquellos que entendemos. Aquí está el panorama de Eclesiastés. Está en el libro. Aquí están los capítulos. Entonces, el tema que puse en el capítulo 1 lo vuelvo a poner aquí. Y así cada capítulo, le ponemos el título que nosotros le pusimos. Ese título trate de poner el que usted entendió, aunque piense que quizás está malo o que le cuesta,
o que no sabe si tal vez no es lo que dice realmente el capítulo, no se preocupe porque eso es una buena práctica y eso le ayuda a poder ver y entender y captar la Biblia por usted mismo con la ayuda de Dios. Marcar palabras claves y tener un separador de libros, en un separador de libros de esas palabras claves. Ustedes pueden ver que aquí, en este panorama de Eclesiastés, nos dan varias palabras claves. Eh, Aquí les voy a poner un ejemplo de un marcador. Yo tengo como un marcador de libros, puede ser una tarjeta, y puse Eclesiastés y puse unas palabras claves y cómo las voy a marcar en el libro de Eclesiastés y ojalá en el resto de la Biblia. Ese es un cartoncito y usted puede hacerse de uno mientras estudia Eclesiastés para que cuando marca a Dios siempre lo marque de la misma forma, porque si hoy lo marca de un color y mañana de otro y pasado mañana de otro, entonces el color, el marcar Dios va a perder sentido. Tiene que marcarlo igual en cada ocasión en que sale la palabra de Dios, por ejemplo. Después de realizar el registro de observaciones, que es lo que vimos anteriormente, ver dónde marcaste Dios y escribir lo aprendido de él. Eso es muy importante, vea. De todo el estudio inductivo, si usted dice, uy, tengo muy poco tiempo, voy a hacer la tarea, pero voy a hacer solo un poquito porque no me quedó mucho tiempo. Entonces le recomendamos que marque la palabra Dios. Después de que la marca, apunte lo que aprende de él en cada lugar de ese capítulo que apareció la palabra de Dios, la palabra Dios. Marca la palabra justos, impíos, sabios y necios y haga listas. ¿Qué aprende de los justos? ¿Qué aprende de los impíos, de los sabios y de los necios? A hacer una lista de las palabras riquezas y trabajo. Se marca y se hace una lista que aprendemos, que nos dice el texto acerca de las riquezas y trabajo. Cuando termine el libro, hacer resumen de las listas. Se repasan las listas y bueno, en este libro aprendí tal cosa de las riquezas o aprendí ciertas cosas sobre el trabajo o aprendí que no me tengo que afanar, que debo disfrutar y vivir como afanado, eh, buscando lo que necesito, sino que debo disfrutar todo lo que Dios me da también. Del capítulo 1 al 8 se le puede llamar investigación de las inconsistencias de la vida. Entonces, uno, marcar palabras claves y además marcar, investigar, descubrir y dirigir. Voy un momentito. Marcar vanidad, la cual está relacionada con el hebreo Jabel. Así se pronuncia la palabra vanidad en hebreo. Algo que tenemos que tener en cuenta de esa palabra es que aparece más en Eclesiastés que en el resto de la Biblia. En realidad, la mitad de las veces esta palabra aparece en Eclesiastés y el resto, la otra mitad, en el resto de la Biblia. Es la palabra vanidad, pero a eso se refiere, que significa vano, vacío, a veces significa ídolo. Entonces, por eso un día Samuel les dijo a los israelitas, vuélvasen de las vanidades. Se refería a los ídolos, porque los ídolos son vacíos, no son Dios. Bien, eh, en la primera sección está la mayoría de las veces en que aparece esa palabra vanidad. La primera sección es desde el capítulo 1 al 8. En la segunda sección solo aparece 2 veces. Capítulo 11 y versículo 8.
capítulo 12 y versículo 8. Entonces quisiera que voluntariamente dos personas que no hayan leído nos leyeran uno el capítulo 11 y otro el capítulo 12, versículo 8. Vamos a ver. Este, vamos a ver quién podría leernos. Yo puedo leerle si gusta. Ah, muchas gracias. Learnos capítulo 11 versículo 8. Giselle, por favor. Sí, dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Esa es una de las veces que aparece en la segunda sección, que la segunda sección es de capítulo 9 al 12. Y el otro versículo, otra persona que no haya leído, tal vez doña Mari, quiere leer capítulo 12 versículo 8. Sí, pastor, está bien. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Muy bien. Entonces, ver que ahorita les hago algunas preguntas y quisiera que me respondan de acuerdo a lo que hemos aprendido. Luego, la segunda parte del libro se le podría llamar exposición de las inconsistencias de la vida. Leer capítulo 9 versículo 1 y marcar la palabra declaro. Entonces, vamos a ver si a la persona que le pido que lea, si ya tiene la Biblia ahí y no lo puede leer, entonces nos encantaría que lo leyera. Eh, Hermana Violeta, de casualidad usted tiene la Biblia ahí en Eclesiastés, en el capítulo 9 versículo 1 y nos lo puede leer. Y si no, entonces, hermana Laura. Sí, Ajá. ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. ¿Ok? Entonces se cree que quizás este es el centro del libro de Eclesiastés. Y entonces hay que tener en cuenta eso, que eh, a partir de este momento empieza la última sección, que es la segunda sección y la última. Después de estudiar el capítulo 10, leer lo marcado de la palabra sabiduría y hacer listas. O sea, este... Sí, desde el principio, ojalá marquemos la palabra sabiduría, es una palabra clave. Y entonces ya cuando llegamos al 10, entonces revisamos qué aprendimos de la palabra sabiduría en cada uno de los capítulos. No hay que leer todo el capítulo porque si está marcado de una forma, ya yo sé, ah, mira, aquí está, en el capítulo 1 está una vez, digamos. Entonces, ¿qué aprendí? Y en el capítulo 2 quizás está dos veces. Entonces, ¿qué aprendí? Y así hasta llegar al capítulo 10 y trato de hacer un resumen o hacer una lista de todas esas cosas que aprendí de la palabra sabiduría. Y al leer el capítulo 12 del 1 al 7, pensemos en el cuerpo humano. Fernando, ¿puede leernos? Vamos a ver. Y, ok, Ana Cheverry, le gustaría, ok, Fernando, nos lee, por favor. 12 del 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave,
y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muy bien, gracias. Ahí vemos entonces que nos describe el cuerpo humano cuándo, en qué etapa del cuerpo humano. Cuando estamos ancianos o ya vamos a morir, no sé. Exactamente. Dicen que el almendro tiene una flor blanca, entonces quizás se refiera a las canas. Eh, que tenga en cuenta, que piense en el cuerpo humano en este pasaje, cuando se llegue a ese pasaje. Para reflexionar, tres cositas para reflexionar. Uno, ¿en dónde has buscado el sentido de la vida? Mientras estudia el libro de Eclesiastés, pensemos en eso. Dos, según Dios, ¿dónde puede hallarse el sentido de la vida? Y tres, el autor es Salomón. ¿Qué has aprendido de su experiencia? Esto es para reflexionar. A grandes rasgos, esas son las instrucciones para estudiar el libro de Eclesiastés. Muy bien. Entonces yo quisiera hacer algunas preguntas. Eh, ¿Cuál es una palabra muy importante que necesitamos marcar? O díganme algunas palabras muy importantes que deberíamos de marcar en este libro de Eclesiastés. Vanidad. Eso, exactamente. Ahora, Bajo el sol, Cristina, bajo el sol. bajo el sol, muy bien. Ese, Violeta levantó la mano. gracias, Johnny. Ujú. Esa palabra que dice Cristina nos recuerda también que muchas cosas son con el concepto bajo el sol, o sea, no teniendo en cuenta el cielo. Ajá, hermana Violeta, Sabiduría. exactamente. Mientras vamos haciendo la tarea, vamos, Mi hermano hijo, ¿me hablaste? vamos a marcar estas palabras para ver qué vamos aprendiendo. Muy bien. ¿En cuántas secciones podríamos dividir el libro de Eclesiastés? 3. Está tibio. ¿Cuántas secciones? En 5. Está tibio. 4. No, no, 5 está casi frío y 4 está todavía frío. Dos, No, pastor. Ah, Dos, pastor. dos, exactamente. 2 y aquí dice que En dos. La primera sección, ¿de qué capítulo a qué capítulo está? Del 1 al 8. Correcto. Y la segunda sección, Del 8 al 12. eh, Digo, al, de 9 al 12. sí, al 12. exactamente, esas son las dos secciones. ¿Quién es el autor del libro Eclesiastés? Salomón, Exacto. ¿Y cómo se llama a él mismo en este libro? Predicador, rey. Exacto, así es. Muy bien. Entonces, si gustan, podemos practicar un momentito con el capítulo 1, porque vean, bueno, hay eh, un punto 4 para reflexionar. Repasa todo lo aprendido acerca de Dios y de su juicio. Porque, bueno, yo no sé, usted, algunos tienen un pensamiento sobre lo que voy a hablar y otros otro, pero en mi caso, cuando yo era adolescente, a mí me gustaba bailar. De hecho, bueno, quisiera contarles que una vez vi un artículo que la Iglesia Católica sacó
que la mayoría de las personas, como más del 70% de personas que caían en inmoralidad, lo hacían después de un baile. Entonces, bueno, yo acaba de aceptar a Cristo en ese momento, entonces le pregunté al pastor que qué le parecía a él eh, eso acerca del baile. Bien, entonces él me abrió la Biblia en Eclesiastés capítulo 11. Entonces quisiera que lo buscáramos un momentito. Eclesiastés capítulo 11. Y vamos a leer versículo 9 y 10, pero quisiera que lo leyéramos en la Reina Valera. A ver quién lo tiene y nos lo lee, por favor. Ajá, John, John, ok. Ujú. Díganos, doña Violeta. alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pare un momentito, hermano. Mientras el pastor leía esos versículos, dije yo, wow, entonces puedo seguir en lo mismo. Siga leyendo. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ay, dije yo, ah. Y el versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, yo recién convertido, yo recibí ese mensaje. Bueno, para mí, lo ideal para mi vida espiritual era que yo me apartara de los bailes. Entonces, bueno, y recién convertido, aún así fui a un salón de baile, pero no pude bailar, no tenía paz. Y ya después, el otro día, entré solo para comprarme una menta en un salón de baile. Y ya a partir de ese día ya no volví a ir. Entonces, ¿por qué? Porque sí, uno puede hacer lo que quiera, pero hay un juicio. Hay un juicio tanto para las personas que no conocen a Cristo, el juicio del gran trono blanco, como para también los cristianos, el tribunal de Cristo. Entonces, mientras estudiamos el libro de Eclesiastés, tengamos en mente eso. ¿Hay alguna pregunta? Vean, la tarea para la próxima semana es Eclesiastés del capítulo 1 al capítulo 3. Esa es la tarea. Es el próximo, bueno, no es 25 perdón, está mal la fecha, ya les digo. Es el 30 de julio. Es más, voy a cambiarlo ya porque si no, después, un momentito, hermanos, disculpen. Vamos a ver. eh, Vamos a ver. Sería, ¿qué fecha sería? Hola, ¿me El escucha? 30, sí, señor, el 30 de julio. 30 de julio. Sí, Ok, señor. Ujú. gracias. Sí, señor. Ujú. Listo. Ajá, sí. Ajá, ¿qué más, Johnny? No, no, era eso, era eso. Ah, bueno, sí. Ujú. Entonces, así, esta es la tarea y virtual a las 7 de la noche. Vamos a usar este libro, que es el que usamos para esta referencia. Recordar que me pueden llamar aquí a este número 8625-8535 para que nos pongamos de acuerdo para que usted lo consiga. El costo de este libro es 5,500. ¿Ok? Este, Vamos teniendo en cuenta eso que acabamos de ver, vamos a poner en práctica en el capítulo 1 estas instrucciones, las que podamos. Algunos podrán poner en práctica muchas, otros tal vez menos. Cada uno vamos a hacerlo de acuerdo al nivel que mejor podamos. De esta forma, entonces,
el próximo jueves vamos a venir preparados todos de acuerdo a nuestro nivel y podemos compartir bendiciones que Dios nos haya dado. Vamos entonces a leer el versículo 1, Eclesiastés 1. Ojalá tengan unos lapiceros de colores para que usted vaya marcando, resaltadores, y entonces ahí vamos marcando. Así que entonces Johnny David nos va a leer el versículo 1. Sí, señor. Ujú. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces recuerdan que teníamos que marcar una palabra ahí. ¿Cuál era? Predicador. Ajá, pero es un personaje. David. Sí, pero no, bueno, el personaje principal, ¿quién sería ahí? El predicador. Ah, Salomón. Salomón, sí. Pero yo dije predicador de primero. Ah, bueno, sí, 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 sí. Ahí me equivoqué. Entonces, sí, Tranquilo, tranquilo. digamos, yo predicador lo marco aquí en este libro con un cuadrito arriba azul. Ok, así lo hago yo. Y entonces ya yo sé que es Salomón. En toda parte donde sale Salomón, yo le pongo un cuadrito azul arriba. Ok. Este, y en el versículo 2 nos lo lee, Johnny. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bien, entonces pongo a donde dice predicador un cuadrito arriba y en vanidad pongo una V café arriba. ¿Ok? Eso es como yo lo hago. Una V arriba de la palabra vanidad. Esa V me recuerda a vanidad, la palabra, como empieza con V, ¿entienden? Sí, señor. Ujú. Este, versículo 3, Johnny. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Entonces, ¿qué podríamos marcar ahí? Bajo el sol. Es correcto. Entonces yo bajo el sol le pongo a la par una rayita y un solcito arriba. Entonces, eso es como yo lo hago. Usted puede hacerlo como le parezca. ¿Qué, Eh, qué es lo que exactamente estamos marcando? ¿Palabras claves? sí, Sí, ok, perfecto. Tranquila, ya yo acepté. ok. Ujú. Entonces, ahora, hermano Walter, quisiera que nos leyera el versículo 4. Yo no sé si Walter está, Ah, papi. Aló, ¿me escuchan? Ah, sí, sí, ok. ¿Me escuchan? sí, hermano. Versículo 4, por favor. Ok, es que tuve ahí una interferencia acá. Ah, ok. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Muy bien. Entonces, si yo le hago la pregunta, ¿cuándo a este versículo, qué palabra tendría que marcar? Generación. ¿Sí? Generación, porque uno puede ser generación, Siempre. ajá, es correcto. Inclusive permanece también, ¿verdad? Entonces ahí vemos términos de tiempo. Generación va y otra generación viene. ¿Qué canción del mundo nos recuerda eso? Es de un español. Sí, yo sé cuál, pero no me acuerdo cómo. Yo también. No me acuerdo el nombre. No era una que decía a veces sí, a veces no. Era que decía, Y unos decía, que mueren, otros vivirán. Algo así. Exactamente, esa. Este, la vida sigue igual, de Julio La Iglesias. vida sigue. Ajá. ¿De quién? ¿De Julio qué? Perdón. Iglesias. Oh, Julio Iglesias. Ah, ok, ok. Eh, Ok. la vida sigue igual, dice. Se parece mucho esa canción a lo que dice en este capítulo 1. Sí, obviamente es una canción del mundo, nada más que cuando yo la oigo me recuerda lo que dice aquí en el capítulo 1. Este, seguimos, hermano Walter, con el versículo 5.
Sí, señor. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Muy bien. Si no, nos parece que no tenemos que marcar nada ahí, no lo marcamos. Si a usted le parece que habría que marcar algo, puede marcarlo. Versículo 6, hermano Walter. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Muy bien. Ok. Bien. Y si yo no, si yo pienso, bueno, aquí no voy a marcar nada porque no veo algo que, que, que piensa que debo de marcar. Puede ser que estoy equivocado, puede ser que no, pero recuerden, hermanos, vayámonos por lo sencillo. Y si algo no entendemos, si algo no sabemos, lo dejamos al lado y nos concentramos en lo que entendemos. Este, ahora vamos a pedirle a Lisbeth que nos lea el versículo 7, por favor. El 7, ok. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Muy bien. Tengamos en cuenta, hermanos, qué está diciendo el texto, ¿ok? Tengamos en cuenta eso. Cristina. Esos versículos todos hablan de que vuelve al mismo lugar, que regresa. Ujú. Eso no es término de tiempo, ¿no? Sí, en un sentido sí, claro, porque si cuando el sol se sale es la mañana y cuando el sol se Eh, pone, ¿verdad? Es la tarde. Ujú. En un sentido sí. De hecho, a Todo veces se repite, sí, exactamente. todo se repite, a como uno muere, otro viven, Ajá, otro van naciendo, otro mueren, y exacto. ese es el ciclo de vida. Es correcto. Yo creo que eso es lo que se está refiriendo, como sale el sol, nace el sol, muere también el día. Sí, exactamente. Ahí estamos viendo, ¿verdad? En lo que la Biblia nos dice sobre estas cosas. Ahora el versículo 8. Don Agustín, ¿puede leernos el versículo 8? Vamos a ver. Y si no, ah, vamos a ver. Hermana Mari, ¿nos puede leer el versículo 8, por favor? Sí, señor, yo se lo leo, es que Ok. estaba ubicando el micro. Ok. El versículo 8 del capítulo 1 Sí. dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Muy bien. Versículo 9 también. Don, ¿Qué, qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. muy bien, debajo del sol, ten en cuenta eso. ¿Y qué marcaríamos en el versículo 10? En el 9 En, bajo el en sol. el 9 debajo del sol. Es correcto. Debajo del sol. Ya, ¿qué se puede decir de aquí? Voy a marcarlo. Sí, porque el día no lo hemos leído. Sí, sí, tiene razón. Ok, entonces ahí vemos que por eso ve que no hay nada nuevo, ¿verdad? Bueno, Ujú. obviamente, cuando eso se escribió, el sol salía en el este y se ponía en el oeste. Todos los ríos iban al mar y el mar no se llenaba. Y todo sigue igual hoy día. Ujú. ¿Ok? Ujú. Sí, Eh, amén. Ahora el versículo 10, hermano. Ajá, Agustín, No, ¿qué? el 10 no, es que seguí el 10 sí. Ah, bueno, sí, gracias. Hermana Mari, ¿puede leernos el versículo 10? Vamos a ver. Sí, señor. Ajá. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.
Muy bien, ¿qué término de tiempo habría ahí? Siglos. Siglos, exactamente. ¿Ok? En la creación, en la naturaleza, todo sigue igual. Eh, versículo 11, doña Mari, nos lo lee, porfa. ¿Será que tiene mal el micrófono? Sí, perdón. No hay memoria de lo que precedió. Ya, Sí, sí. Ujú. no hay memoria de lo que precedió, tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Muy bien. Ahí, ¿qué términos de tiempo hay? Después. Ajá, muy bien. Ahí vemos la palabra después es uno de los términos de tiempo. Hay otros términos de tiempo en ese versículo 11. Y pastor, precedió, Ajá, es correcto. ¿Qué más? Es un término de tiempo. Sucederá. Sucederá. Ujú, sí. Y, Primeras. ajá, exactamente. Muy bien. Ahora vean. eh, si quisiéramos resumir el versículo 1 y 2, vamos a leerlo nuevamente. Ok, escuché a un varón hablar. Me gustaría saber el nombre. Es que no identifico quién es. Sí. Ajá. pastor, yo soy Denis, Denis, un placer. Denis, Denis Ruby. muchas No, gracias. no voy a su iglesia, pastor. No, aquí hay varios aquí, sí, varios aquí no van a nuestra iglesia, son de varias Sí, iglesias. Sí, sí, sí. Lo que estamos, Es que estamos en la misma, Ana Chaverri, estamos mi esposo y yo. somos perfecto. una sola carne, pastor. Eso, excelente. Ujú. Denis, léanos Sí, versículo 1 y 2 y vamos a resumirlo lo más posible, ¿ok? Usted, del uno. 1 y 2, versículo 1 y 2 del capítulo 1. Vamos a leerlo. Palabras, ajá. Sí, díganos. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora voy a hacer esta pregunta a todo el grupo. ¿Cómo usted podría resumir estos dos versículos en las menos palabras posibles? Que fuera de Dios, nada podemos hacer. Eso es ¿Todo es cierto, vanidad? todo es válido. Podemos resumirlo 1 y 2. A la par podemos poner al lado Ah, derecho, podría ser, o donde tenga campo, poner una llave y poner el versículo 1 y 2, poner todo es vanidad. Eso es lo que está haciendo el predicador. no, esa fue una consulta. Ujú. Eh, ¿En qué época o más bien tiempo de vida hizo Eclesiastés Salomón? ¿En qué tiempo de, sí, de su reinado? Muy buena pregunta, hermano. Ok, vamos a escuchar posibilidades. Entonces, si alguien tiene una posibilidad que usted, no, con lo que vamos a decir, no quiere decir, valga la redundancia, que es exactamente así como lo vamos a decir, pero quizás. Ajá, Cristina. Sí, que de acuerdo a un versículo que leí pareciera que fue ya en su vejez. Ok. Porque el versículo 8 dice, yo tenía esa duda, pero donde leí el versículo 8, 1, 8, 2, 8, Ajá. dice, reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes de las provincias, pero me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. Cuando él tenía muchas concubinas, ya era cuando eh, se apartó de Dios. Ujú. Sí, algunos piensan eh, que bueno,
Gracias, Cristina, por este comentario, pero quiero escuchar también otros comentarios antes de decir el que tengo. ¿Alguien más quiere comentar sobre qué tiempo quizás fue escrito esto? Por, Yo, sí, eh, eh, aquí, cuando en Eclesiastés, cuando Salomón habla, ujú. él dice que él ha estado viendo y que él ha estado viendo. Él habla como en términos de que ha pasado mucho tiempo, digamos, porque dice que todo es vanidad, todo, ha pasado muchas cosas, ha tenido tiempo de hacer todo, de ver todo, ¿me entiende? De ver cómo es que la gente muere, cómo es que sufre, cómo es que pasa, todo es vanidad. Entonces, esos términos siento que dan a entender que él ya está en una edad madura, en una edad ya, ya anciana, tal vez, no anciana, pero ya una edad ya de mayor, de adulto, ¿verdad? O tal vez adulto mayor, no sé. Entonces yo creo que esto de Eclesiastes fue escrito ya cuando él ya estaba anciano, y tal vez arrepintiéndose por lo que él hizo anteriormente cuando pecó contra Dios. Muy buenas estas dos respuestas, tanto de Cristina como de Johnny David, que llegan a la misma conclusión por diferentes causas, y eso era lo que quería compartir. Una gran posibilidad es que haya sido al final de su vida o casi al final de su vida, y un predicador decía que quizás lo escribió como el arrepentimiento de lo que él había hecho. Entonces, muy bien. Hermano, Jefe, Sí, bueno, perdón. hermano Walter y después creo que don Agustín, o no sé No, quién. le doy Sí, el paso a don Agustín y después yo, entonces. ok, No, perfecto. no, era para secundar eso del hermano Johnny. Y Dice que esto de la, más o menos de la edad de él, o dice, tenemos la mayor altura que puede alcanzar, la mayor hermano, mire que se altura oye, que Hermano puede Agustín, se te está cortando alcanzar mucho. con su Ah, conocimiento, razonando acerca de la vida. O sea, que acerca de la vida él razona bajo el sol, pero del conocimiento que tiene de la vida. ¿qué tiempo de la vida piensa usted que es? Ya creo que en su vejez ya, Ok, porque es el conocimiento ya de la vida. Uno para tener conocimiento de la vida tiene que haber ya con mucha experiencia, haberla vivido. oh, correcto, correcto. Entonces, está igual que Cristina y Johnny David. Muy bien. Ahora, hermano Sí, Walter, correcto. sí. Y, bueno, Lisbeth, y luego, bueno, Walter y luego hermana Lisbeth. No, no, doña Lisbeth, y después le sigo. Ok, ok. Lisbeth, Muchas gracias, Walter. Eh, yo pienso que también coincido en que debe ya estar muy mayor porque a mí me impresionó mucho el capítulo 12 que habla en el 3, creo que es. Hay una parte que a mí me impresionó porque sí pasa en las personas mayores, que dice que las que mueren están ociosas es porque son pocas. sí, Habla de la dentadura, o sea, sí, ya la persona muy mayor, a veces la dentadura ya no es igual, ¿verdad? Hay personas que ya no, lo digo porque mi suegra sabe lo que le está pasando, entonces me acordé de esa parte, digo, tiene que ser que estaba ya en una edad muy adulta. ok, ok, sí. Ujú. Muy bien, gracias, Lisbeth. Pregunto, Sí, Luis. ¿por qué en el libro no se menciona a Dios? O sea, el término Jehová, ni tampoco los mandamientos, no se menciona la ley. Por Ujú, lo que leí, no lo encontré, digo yo. Entonces, si ya él está arrepentido y quería hacer un acta de arrepentimiento, ¿por qué no habló de eso? Ya Dios le había dicho a él ujú, que le había sido quitar, que se le iba a quitar el reino, que no lo hacían Dios de él por este amor a David, su padre. ujú, Él sabía que iba a ser dividido el reino, ujú. pero Sí, no nos cuenta nada de eso. Si es un libro de arrepentimiento, de ahí uno contaría, me arrepiento de esto, de esto, de esto, porque pasó esto. ujú. Sino que lo ve de una forma como más, eh,
¿cómo se dice? Filosófica, ¿ah? Mm, sí. Como querer atrapar el viento, ¿ah? Que es imposible, por más que usted quiera. Ujú, Entonces, volver la vida, siento yo así, pero me entran esas dudas, digo yo, pero ¿por qué si era un libro de arrepentimiento? ¿Por qué no fue más al grano? O sea, filosofó mucho, estoy de acuerdo, y ujú, dijo un montón de cosas interesantísimas, ujú. pero no comentó nada del tema central de su vida al haber cometido tanto pecado, el arrepentimiento. Es que eso, bueno, me voy a meter porque Luis se me metió. Walter, perdón, Walter. Pero no se preocupe, Luis, no se preocupe. Precisamente eso, lo que estaba diciendo Luis, y eso es lo que tenía yo esa inquietud, jefe, Ajá. porque él, no sé si fue como a camino de su reinado, a mitad o ya casi, sí, casi que a mediado, fue cuando él se apartó de los caminos de Dios, porque él se inclinó a otros dioses por medio de las concubinas mujeres que tuvo. Ah, bueno, de eso, hermano Walter, Ajá, ahí la Biblia dice específicamente cuál época de su vida fue. ¿Alguien recuerda? En su vejez. En su vejez. Muy ok, entonces, si yo digo que entonces en su vejez escribió este libro, bien. No, ahí es donde me entra la duda. sí, perdón, hermano Walter. Quiero aclarar. Ajá, En la Biblia dice cuándo fue que él se apartó de Dios. ajá. En su vejez, ¿ve? No, ahora, la posibilidad que este libro lo haya escrito en la vejez sigue siendo una posibilidad, pero no es que la Biblia claramente lo diga. Ok, sí, porque es que ya a mí la duda me tenía, jefe, porque como dice acá en Eclesiastés, tira todo como que fue en su vejez, Sí, eso, ¿verdad? eso nos ayuda a pensar que fue en su Sí, vejez. exactamente, pero me entró la duda, pero como una persona después de haberse apartado del Señor en su vejez, Ujú. vaya a tener la misma sabiduría después de todo lo que hizo. Ah, bueno, pero es que hay restauración. Sí, pero aquí no hay arrepentimiento, él no dice que se arrepintió, ¿Cuál fue la conclusión de él en el capítulo 12? En los dos últimos ¿sí? versículos. Porque él hizo lo malo y de hecho Dios lo castigó y le apartó, digamos, dividió su reino, Sí, vea el ¿verdad? 12:13, hermano Walter. ¿Dos qué? 12:13. Voy. Sí. Y después de esto sigue Lisbeth y luego Johnny David. 12:13. Sí. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, aunque él no lo dijo como pensamos que debió haberlo dicho, llegó a esa conclusión con su discurso, que seguro Eh, fue una conclusión en su vida también. sí, él está recomendado que debe temer a Dios, pero él no lo tuvo. Y digamos, cuando él se apartó y se inclinó a muchas mujeres, Sí. ahí él sabía que Dios era celoso y todo eso. Ujú. Hay que como que está aconsejando, no sé, yo lo veo desde ese punto de vista, pero no es un arrepentimiento de como que senté ahí, o sea, lo hubiera dicho como que esto es bueno que él dice acá y pareciera que estuviera como arrepintiendo, Ujú. Sí. pero no sé, me queda todavía como en el limbo, no sé si incluso fue salvo o fue salvo por amor a David. Fue salvo por su relación con Dios. Él no fue como Saúl, Ah, que, exactamente, pero pero él sí fue salvo. Él sí fue salvo. a pesar de que se haya inclinado, digamos, se haya apartado del Señor y adoró a otros dioses. Sí, de hecho, David adulteró y mató. No, estamos, pero David sí vemos porque él se arrepintió de todo corazón. Sí. Entonces, pero el punto de que digamos que este libro fue escrito como arrepentimiento de causa de Salomón es una opinión nuestra. No que el libro lo enseñe claramente, es una posibilidad. ¿Ve? Ok, Sí, sí, ok, sí. de Hermana, acuerdo. gracias. Hermana Lisbeth y Johnny David. Eh, bueno, lo que iba a decir es porque Luis dijo que no aparecía Dios, pero sí aparece porque él dice en el 7 del 12 dice que entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios
que lo dio. Él es consciente que el espíritu va para donde Dios. Bueno, Igual en ese que usted le dice. Yo decía Jehová, porque él cuando en todo el texto de él, cuando sale Salomón y se le apareció Jehová, entonces menciona a Jehová, él nunca menciona a Jehová, Jehová, sí. O sea, me confunde eso, me confunde el nombre. Estaba leyendo en la Biblia del Diario Vivir que el nombre de Eclesiastés está en griego. Y dije yo, pero ¿por qué en griego si no existía ni la cultura griega en el momento en que se escribió? Como en el año antitos perdón, en el año como 950. Entonces dije Ya. yo, claro, y yo sé que Eclesiastés significa predicador, ¿verdad? En hebreo. O sea, don Johnny, estas cosas que me consumen, a la larga, esa forma de filosofar mía más bien hecho a perder el sabor del libro, ¿ah? Este, vamos a averiguar eso la palabra eclesiastés. Entonces, Luis lo que está diciendo es que no aparece la palabra Jehová. Y lo que dice Lisbeth, que Luis no lo contradice, Sí, es que exacto. sí Amén. aparece la palabra Dios, Sí, ¿verdad? amén. Sí. Ujú, Entonces, y aparece varias veces. ujú. En cambio, el libro de Esther, ¿aparece la palabra Dios? No. Exactamente. Ujú. Para que tengamos en cuenta eso. Y cuando nos salen dudas como estas, concentrémonos en lo que entendemos y en lo que no entendemos, quizás después se nos aclare. Sí. Pero todo esto nos ayuda a poder estar ejercitando nuestro cerebro en la palabra de Dios. Y esto es lo que es bendición. Johnny David y Cristina. Este, a mi parecer, que Salomón, el capítulo 12, versículo 13 y 14, yo siento, a mi parecer, ¿verdad? Veo muy claro que es un arrepentimiento, porque él, en todo esa es la conclusión, lo que están en esos dos versículos. Y en todo el Eclesiastés, todo lo que Dios inspiró a Salomón en decir, en todo Eclesiastés, es cómo es que él hizo cosas malas, hizo cosas buenas, y vio que debajo del sol todo era vanidad, ¿me entiende? Entonces, digamos, porque aquí él dice que él probó todo, o sea, él dice que él probó todo, o sea, él pudo satisfacer sus deseos como él quiso, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo se llama? Eso puede incluir también tener todas las mujeres que quiso, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, digamos, al final, él dice, la conclusión de todo eso que pasó en mi vida, Sí, ¿verdad? sí, sí. Toda la conclusión de todo eso que pasó en mi vida, que es pura vanidad, cosas que yo desperdicié, cosas que hice perder, cosas que pequé contra Dios. Ajá. La conclusión de todo esto es que usted tiene que temer a Dios, o sea, no hacer lo que hizo, guardar sus mandamientos, o sea, hacer la voluntad de Dios, Ujú, porque eso es lo que concierne a toda persona, eso es lo que tiene que hacer toda persona aquí en la tierra, ¿verdad? Y después dice 14, porque Dios traerá todo lo que uno hizo a juicio, ¿me eso. entiende? O sea, Salomón sabe que lo que él hizo iba a ser juzgado. Ujú, Y junto con todo lo que está oculto, ¿verdad? Con lo que uno, digamos, piensa que nadie se va a dar cuenta. Sea bueno, sea malo, o sea, también va a haber recompensas. Salomón también va a ser recompensado por cosas buenas que hizo ujú. en el cielo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nada más quería compartir eso, que viéndolo de esa forma, siento como que es muy claro que aquí Salomón se está arrepintiendo, aunque no lo dice literalmente, ¿verdad? Eso era. Muchas gracias, Ujú. Johnny. Excelente comentario. Luis aplaudió, también don Agustín. Y ahora Cristina nos va a hablar y luego Giselle o Denis. Ujú. Cristina. Sí, igual, yo estaba igual lo que Johnny David dijo. Yo siento que todo el capítulo 12 él habla de arrepentimiento, porque dice el joven, eh, Ujú. dice, acuérdate de tu creador en el día de tu juventud. Él, todo ese capítulo habla de no hagan lo que yo hice, como diciendo, estoy arrepentido de lo que yo hice, y como decía Johnny David, aquí bien claro lo dice cuando dice que teme a Jehová y guarda sus mandamientos. El versículo 6 dice,
Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, Ujú, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Él está como advirtiendo que a él le pasó eso, que no nos pase. Todo este libro de Eclesiastés es como un mensaje de él o un consejo de que tengan cuidado, que ya él probó todo y que todo, el corazón nunca se llenó, era vacío siempre. ujú, Y él reconoce que solo en Dios, que solo Dios lo llena cuando dice, teme a Jehová ujú. y guarda sus mandamientos. Y lo otro era que ese libro, eh, que Luis dice que no aparece Jehová, pero si vemos todo Proverbios, todo Proverbios se habla de Dios. Entonces, Pero, Jehová tampoco está en Proverbios. Todo Proverbios habla de Dios y Dios y Dios. pero también, Temen amor, la pero, eh, sabiduría de Dios. amor, pero en Proverbios sí aparece la palabra Jehová. Lo que Luis menciona es que el nombre de Dios, Jehová, no aparece en Eclesiastés. No que Dios no aparece. ¿Ve? ¿Me explico? No, sí, la palabra, pero Proverbios, Pero, ¿cuántas veces aparece Jehová? sí, varias veces. El Ah, principio yo no, es el yo temor. estaba, le repasé y vi solo Dios y Dios y Dios. No, recuerda, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Exacto. qué, digo yo, que es la dificultad que no esté Jehová y eso es lo mismo, Dios. Bueno, la idea que Luis estaba presentando es que fue Jehová con su nombre en que se le apreció a Salomón dos veces. Entonces le llama la atención a él que luego no se mencione el nombre de Dios, ¿verdad? Sí se menciona a Dios, pero el nombre de él no se aparece aquí. Es nada más como una duda, una pregunta que él tiene. ¿Por Ah, qué? sí. Ese es el punto al que él llega. Pero no que no aparece la palabra Dios. Sí. En Creo que fue Proverbios, por la traducción que él dijo. La traducción es en Bueno, griego, Luis. la traducción a lo que se refiere es la palabra predicador. Y eso lo vamos a ver de hoy en 8, ¿ok? Vamos. en Proverbio 3 menciona mucho la palabra Jehová. Sí, sí, sí. Para la próxima semana vamos a investigar sobre eso, esas preguntas que a Luis nos ha formulado y podemos investigar y a ver qué aprendemos, ¿verdad? A ver si encontramos respuestas para ellas y aún que no encontráramos, hermanos, recuerden, concentrémonos en lo que entendemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la próxima semana tenemos que discutir el capítulo 1, 2 y 3 y cada uno de nosotros tiene que hacer la tarea de esos 3 capítulos en la casa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, repase la clase de hoy, cómo llevar a cabo el método inductivo. Y lo que entiende de eso, trate de ponerlo en práctica. Ahora hicimos un ejemplo de los primeros versículos del capítulo 1. ¿Ve? Giselle o Denis tienen que decirnos algo. Sí, no, nada más quiero comentar, bueno, levanté la mano antes de que el hermano Johnny David hiciera su comentario, Bueno, que sí. por cierto, mi hijo mayor se llama Johnny David, me causó gracia, ¿verdad? ¿En serio? Y es tocayo suyo, entonces, así, literal, de los dos nombres. Literalmente Johnny David, los dos nombres. Exacto, sí, sí, Wow. por eso me Me lo llamó la saluda. atención. Ah, muchas gracias, muy amable. Claro. Sí, no, quería comentar que, bueno, sabemos que el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, pero en realidad fue el Espíritu Santo el autor, ¿verdad? Y fue escrito de la manera que Dios quiso que fuera escrito, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios también está escrita por géneros literarios, ¿verdad? Entonces, de ahí es parte del propósito de Dios de que este libro fuera escrito así. También pienso que el propósito del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Es como Salomón contándonos su experiencia de vida, ¿verdad? En cómo él tal vez en su etapa, ¿verdad? Esa etapa que comentaba el hermano de cómo él se alejó, se apartó, y cómo él vio que la vida era vana y pasajera en ese periodo, pero después creo que de su experiencia él nos llena de consejos. Sí. Y creo también que el último versículo, ¿verdad? En el versículo 12 13 creo que era que cuando él nos dice ya que, o sea, que todo tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y que el sentido de la vida real es Dios y que todo lo demás es vanidad. Amén. Pero sí tener en cuenta eso, ¿verdad? Que así el Señor lo dispuso que se escribiera y
y gracias a Dios lo vamos a estudiar y creo que ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Amén. Amén. Excelente, gracias, hermana. Sí, Y pastor. sí, voy un momentito. Hermana, Cristina le puso un corazón y Luis Fernando le puso un like a esas cosas que hermana Giselle nos compartía. ¿Y quién más iba a hablar? Yo, Denis, pastor. Sí. Ujú. Sí, bueno, de que hoy entiendo que hoy es la primera lección, ¿verdad? Estamos empezando y Yo, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Por el libro para entender y aprender más. es- También a veces podemos leer la Biblia con una idea preestablecida, ujú. ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón. Sí. Y tampoco podemos juzgar a Salomón, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso, Ujú. Dios es amoroso y y también ha tenido esa misericordia con nosotros, ¿verdad? Cuando hemos pecado, cuando hemos caído, Sí. Dios siempre ha estado anuente a que nosotros nos volvamos a Él, ¿verdad? Entonces eso nos habla del carácter de Dios, ¿verdad? Que a pesar de eso, Dios nos ama, a pesar del pecado, Dios nos ama, ¿verdad? Amén. Y eso me gusta mucho. Gracias, pastor. Excelente, Denis. Dios le bendiga. Le puso también hermana Lisbeth un like a lo que su esposa dijo y le hacemos un like a usted por lo que ha compartido también. Y hermanos, también Giselle nos mencionó del género literario de este libro. ¿Qué género literario es? Poeta, no. Eso es poesía. Pues sí, Pues sí, pastor. ¿verdad? Sí, poesía. Entonces, seguramente por eso es ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Este. Muy bien, hermanos. Muy feliz con esta introducción. Eh, Tenemos preguntas, vamos a encontrar respuestas y concentrémonos en la palabra de Dios y apuntemos nuestras preguntas, hagámoslas, porque eso hace que nos preparemos mejor todos. Vamos a darle gracias a Dios. El próximo, entonces, la próxima semana, 30 de julio, vamos a tener la primera lección. Hoy fue la introducción. ¿Ok? Cómo estudiar el libro Eclesiastés. Pero ya el próximo jueves vamos a compartir lo que todos ustedes y yo aprendimos, eh, compartiéndolo, le llamamos discusión, para ver el capítulo 1, 2 y 3 de Eclesiastés y así empezar a avanzar por medio del libro. Cristina. Y yo nada más quería animarlos porque al comienzo cuesta mucho. A mí me costaba mucho y desanimaba mucho. A veces ya no quería seguir el estudio porque no entendía. Entonces animarlos a que no se desanimen, que los títulos son algo que a mí me quedaban grandísimos, casi que copiaba un versículo. Entonces eso a veces desanima, pero poquito a poco uno va aprendiendo y ya los va haciendo más cortitos. Las LPVs son palabras que Dios nos dice, que Dios nos enseña y nos hace entender. Entonces, como decía el pastor, escribirlas, porque a veces se nos olvida. Entonces, escribirlas, porque eso son lecciones que uno puede aplicar a nuestra vida. Y Amén. las listas, a mí me encantan las listas. Entonces, las listas son muy importantes, nos ayudan a entender mejor. Entonces, a hacer las listas. Y sí, seguir adelante, ¿verdad? Amén. Y lo más importante es orar, orar al comienzo, que no se nos olvide orar, pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos haga ver y entender lo que Él quiere enseñarnos en lo que vamos a leer. Ujú. Y, y- y lo otro es que a Dios le agrada mucho, digamos, a Dios le agrada mucho vernos estudiar su palabra, ver que nuestro corazón desea conocerlo, ¿ve? Entonces, todo eso trae bendición. Entonces, animarlos para que, yo sé que el enemigo siempre a veces nos va a poner obstáculos porque a él no le gusta que hagamos esto. Entonces, no, no caer en su engaño y seguir adelante hasta el final. Amén. Así es, Cristina. Dios le bendiga. Excelente. Eh, Amén. Hermano Walter Poveda, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Sí, Señor. Bendito Dios del cielo todopoderoso,
Te alabamos y te bendecimos y te damos la gracia siempre por todo tu santo amor, Dios, por la oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra, y te rogamos pues que nos guíe siempre con tu Santo Espíritu, nos dé entendimiento. Nos cuesta mucho entender cosas que aún no sabemos y nos falta mucho todavía, pero gracias porque eres misericordioso, que nos enseña a través de tu santa palabra, tu Santo Espíritu nos guía, y pone a nuestro pastor Don Johnny, que le guías, que como nuestro guía también acá, porque bien dice tu palabra que bien hacemos con escudriñar, Señor, tu palabra, porque ahí está la vida, y una forma de escudriñar es haciéndose preguntas, dudas que uno no sabe, que otros pueda que sepan y nos ayudan a entenderla a través de tu palabra. Por ejemplo, yo siempre todavía me queda la duda si fue su vejez o fue en término medio o digamos a mitad de su reinado que Salomón escribió esto. Esto fue de gran enseñanza para nuestra vida. Me encanta a mí, Eclesiastés nos enseña muchísimo, y pues siempre pidiéndote, Señor, que nos llene de sabiduría, de entendimiento para obedecerte, servirte, honrarte, glorificarte, Señor, porque todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Santo Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor, nuestro Salvador. Y gracias por la oportunidad de este tiempo, Señor, que nos da de compartir, de vivir y de estudiar tu palabra, Señor. Y bendice a cada uno de los hermanos que nos acompañan de otras iglesias también, y por las personas que nos ven por Facebook y otros medios. Bendíceles también. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. 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 Sí, ok, vamos un momentito, espera un momentito, hermanos. Voy un momentito. Ok, Dios le bendiga, Johnny David, don Agustín, Ruth, Cristina, Amén, amén. Buenas noches a todos. hermana Mari, Ana Chaverri y Denis. Buenas noches. ajá, y Fernando y Giselle Villalobos y Denis y Lisbeth, Buenas noches, bendiciones. Amén. Luis Fernando y doña Laura y Walter, Luis Fernando y Paola y Walter y doña Laura. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Y Judith dice. Sí, Judith, está. ay, ¿cómo se me puede olvidar Judith? Aquí está Judith. Hola, Judith, Dios le bendiga. Nos alegra mucho que siga con nosotros. Dios le bendiga. Bueno, Buenas noches, gracias, Gracias, pastor. buenas Mucho gusto. noches. Buenas noches. buenas noches. Dios les bendiga a cada uno. Falté yo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Faltó Cristina. No, yo lo digo. Es que eso se lo dan presente. No, Me lo da en vivo. no, fue la primera, pero voy a hacerlo otra vez. Dios le bendiga a Cristina Ay, no escuché. y bendiga a los de Facebook. Buenas noches. Buenas noches.